En el apartado C nos dicen que para almacenar un fichero se han requerido un total de 257 bloques de la zona de datos para guardar sus metadatos, es decir, o sea, se han utilizado 257 bloques de la zona de datos como pues, bloques simplemente indirectos, doblemente indirectos o triplemente indirectos. Entonces lo que nos piden que calculemos es qué tamaño mínimo y máximo podría tener dicho fichero. Venga, vamos a empezar con el tamaño máximo. Si sabemos que un fichero está utilizando 257 bloques indirectos, esto significa que, fijaos, por la estructura de nodo i, está utilizando este simplemente indirecto y luego está utilizando un doblemente indirecto, ¿vale? Dentro del cual pues están utilizando varios simplemente indirectos. Entonces la suma de el simplemente indirecto, el doblemente indirecto, más los simplemente indirectos que se utilicen aquí, tiene que ser precisamente los 257 bloques de datos. Entonces vemos fácilmente que estos 257 bloques de datos se reparten entre el primer simplemente indirecto más, como he dicho anteriormente, el doblemente indirecto primero, más, en este caso, obviamente, son 255 bloques simplemente indirectos a partir del doblemente indirecto, ¿vale? Estos suman los 257 bloques indirectos que necesitamos. Claro, a partir de aquí podemos calcular cuál es el número máximo de punteros a bloques ya de contenido, ¿no? Bloques de datos que podemos tener y el número mínimo. Y a partir, obviamente, de esos datos, calcular los tamaños máximo y mínimo respectivamente. Venga, vamos a empezar con el tamaño máximo. Entonces, el número máximo de punteros a bloques de contenido, bloques de datos del fichero, ¿cuál sería? Bueno, pues tenéis que pensar que tenemos los 10 punteros directos del nodo i, más tenéis que pensar que este bloque simplemente indirecto nos está habilitando, como vemos aquí, 1024 punteros, ¿vale? Con lo cual consumiríamos o habríamos consumido esos 1024 punteros. Claro, el hecho de que no hemos quedado sin espacio en el bloque simplemente indirecto es lo que provoca la apertura del bloque doblemente indirecto, ¿vale? Y de este, fijaos que cuelgan 255 bloques simplemente indirectos, cada uno de los cuales son 1024 punteros. Por tanto, fijaos, el tamaño máximo, el número máximo de punteros que podemos tener sería, en este caso, 255 por 1024, ¿vale? Calculando lo que sería esta expresión de aquí, nos quedaría, a ver, lo cojo por aquí, ¿vale? Lo ponemos aquí, ahí está, un total de 262.154 punteros, ¿vale? Punteros. Claro, cada uno de estos punteros lo voy a utilizar pues para apuntar pues a un bloque de 4K y a partir de ahí obtengo el tamaño máximo, ¿vale? El tamaño máximo de fichero. Fichero, pues en este caso sería igual a estos 262.154 por 4.096. Este es el tamaño en bytes, ¿vale? Y bueno, pues si queremos obtener el tamaño, por ejemplo, en K dividimos entre 1024, en megas dividimos entre 1024 y en gigas dividimos entre 1024, ¿vale? Aproximadamente un tamaño de un gigabyte. Bien, ese sería el tamaño máximo. Para el tamaño mínimo tendríamos que calcular primero el número mínimo de punteros a bloques de contenido que vamos a tener con precisamente estos bloques indirectos, ¿no? Entonces, igual que antes, los 10 primeros punteros directos los estamos consumiendo, ¿vale? Si no, no hubiéramos abierto bloques indirectos. El simplemente indirecto lo estamos consumiendo a tope. Si no, no hubiéramos abierto el doblemente indirecto. Y daos cuenta, del doblemente indirecto, ¿vale? Lo mínimo es que estaríamos consumiendo
254 bloques simplemente indirectos a tope, ¿vale? Y el último simplemente indirecto, pues lo hemos abierto con un solo puntero en uso, ¿vale? Si no, no lo hubiésemos abierto, ¿vale? Como mínimo tenemos que consumir un puntero de ese bloque de ahí. Entonces pondríamos 254, ¿vale? Bloques simplemente indirectos a tope, ¿vale? Y en el último consumimos un solo puntero, ¿vale? Entonces el número mínimo de punteros que tendríamos para ver el fichero de tamaño mínimo sería precisamente 261.131. Y el tamaño de fichero mínimo lo podríamos calcular, fijaos, teniendo en cuenta que claro, cada uno de estos punteros no va a almacenar o sea, cada uno de estos punteros, o no todos los punteros van a almacenar un bloque completo, nos están diciendo, nos están hablando del tamaño de fichero mínimo. Entonces, daos cuenta, de estos 261.131 punteros, todos, salvo uno, apuntarían a un bloque que estaría lleno. El último puntero apuntaría a un bloque en el que lo mínimo que podemos consumir es un byte. Por tanto, fijaos, el tamaño sería igual a 261.130 por 4.096 más un byte del último bloque de datos. ¿Vale? Buscamos el tamaño mínimo del fichero. Bien. Haciendo la operación, fijaos que obtendríamos, igual que antes, el tamaño en bytes, ¿vale? Este es el tamaño en bytes, igual aquí, perdonad que lo ponga bien, a ver un momento, ahora, ¿vale? Aquí, exactamente, aquí tendríamos el tamaño en bytes que dividiendo de nuevo, ¿vale? Entre 1024 lo tengo en K, 1024 en megas y 1024 en gigas, pues no llega pues a un giga, ¿vale? Se queda un poquito por debajo del gigabyte.